Dale, Dale, más. ahora sí. Bueno, Dale. buenas tardes a todos. Vamos a hablar más que nada del manejo de distintas sistemáticas que se dieron, no todas obviamente, pero sí sobre las actualizaciones que hubo acerca de COVID-19, ¿sí? Con respecto a la definición de caso sospechoso, esto está sacado del Ministerio de Salud, lo divide específicamente en casos sospechosos para la población general y casos sospechosos en personal de salud. Primero vamos a la población general, que los divide en distintos criterios. En criterio 1, paciente con fiebre mayor o igual a 37,5, vieron que fue cambiando, 38, 39, bueno, ahora es 37,5, y al menos uno de los siguientes, que es tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia y geusia, y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID, o tenga un historial de viaje fuera del país, o residencia en zonas de transmisión local, que son Cava, área metropolitana, provincia de Chaco, Tierra del Fuego, Córdoba y Río Negro, específicamente Bariloche. Con respecto al criterio 2, todo residente o personal que trabaja en institución cerrada o que tenga historial de internación prolongada, personal esencial o habitantes de barrios populares. ¿A qué se refiere esto? Institución cerrada es servicio penitenciario, geriátricos, hogares de niños, institución neuropsiquiátricas, y personal esencial sería la fuerza de seguridad o personal que brinda atención en estos lugares que mencioné, y barrios populares son los barrios donde la mitad de la población no cuenta con un título de propiedad y no tienen acceso a 2 o más servicios básicos, ¿sí? En estos casos, estos pacientes tienen que presentar 2 o más de los siguientes, o sea, ven que cambia. En el criterio 1 es fiebre más alguno de estos, y en este caso incluye la fiebre y los distintos síntomas. ¿Se entiende, no? Con respecto al criterio 3, toda persona que sea contacto estrecho confirmado de paciente COVID-19 positivo ante la presencia de uno o más síntomas, por eso yo lo fui diferenciando, porque si no, no se entiende. ¿Qué significa contacto estrecho? Significa alguien que estuvo en contacto con un paciente COVID mientras estuvo sintomático, sin las medidas de protección personal, a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos. El criterio 4 es todo paciente que presente anosmia o digenza de reciente aparición y sin otra etiología que lo explique. En este caso, si es un único síntoma, hay que aislarlos e hisoparlos luego de 72 horas de aparición de los síntomas. Y el criterio 5 lo dirían zonas de transmisión local y zonas sin transmisión local. Directamente puse de transmisión local porque es donde nosotros vivimos, que es todo paciente con diagnóstico clínico y radiográfico de neumonía sin otra etiología que lo explique, ¿sí? Esto con respecto a los pacientes que no son personal de salud, ¿sí? Ahora, con respecto a la definición de casos sospechosos en personal de salud, es todo personal de salud que reside o trabaja en áreas de transmisión local que presente uno o más de los siguientes síntomas que mencionamos antes. Ante un único síntoma hay que aislarlos e hisoparlos luego de 72 horas de aparición de los síntomas. Y lo que es importante que remarcaba es que todo personal de salud en contacto estrecho, con casos confirmados, contacto estrecho, volvemos a repetir, que no esté con las medidas de protección personal, debe cumplir un aislamiento preventivo y obligatorio por 14 días durante lo que fue el último contacto. Esto con respecto a la definición de caso sospechoso. Ahora, la evaluación inicial es importante, obviamente, realizar la denuncia obligatoria, ¿sí? No sé qué toqué, perdón. El hisopado y derivar la muestra del centro de referencia. Obviamente, hay que ver criterios clínicos, ¿sí? Si el paciente tiene síntomas leves y no tiene criterios de gravedad, lo podemos internar en la sala general de COVID. Y si el paciente presenta criterios de gravedad, como que esté taquipneico, que desature, que tenga requerimiento de intubación, aumento de infiltrados por imágenes, deterioro del sensorio, o CUR mayor a 65, que es este cuadro en amarillo para que no recuerde el CUR, va a la terapia intensiva. Esto es lo que se está haciendo ahora en el hospital, pero me pareció importante remarcar el manejo de la evaluación inicial según el Ministerio de Salud, que lo divide en, obviamente, pacientes con fiebre, con los síntomas que referimos antes. Si lo divide primero, hay que ver si el paciente tiene factores de riesgo o no. Si tiene factores de riesgo, que es que tenga mayor de 60 años, que tenga una enfermedad vascular previa, que tenga diabetes, enfermedad respiratoria crónica, que tenga cáncer, que esté inmunosuprimido, ¿sí? Este tipo de pacientes hay que ver la radiografía de tórax, de frente y perfil, y un laboratorio gráfico que sería hemograma completo, eritrosedimentación, urea, creatinina, glucemia. Todo esto que yo estoy diciendo está aclarado acá abajo bien pequeño, ¿ven? Si este paciente presenta factores de riesgo
con los que dije antes, o si no tiene factores de riesgo, pero tiene factores clínicos, como por ejemplo que esté taquipneico, que esté desaturando, a estos pacientes indican la radiografía de tórax, el laboratorio básico, y según esto, si tiene una opacidad, o sea, si la radiografía de tórax es bien patológica, se puede hacer los distintos criterios, ¿sí? Que para que sea positivo tiene que ser un criterio mayor o 3 criterios menores, ¿sí? Si estos criterios dan positivos, a este paciente te está hablando que tiene una infección respiratoria grave y hay que internarlo en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Ahora, si la opacidad es dudosa, la radiografía de tórax es normal, la tomografía de tórax, si está disponible, se puede hacer, si no, no es necesario. En caso de que la tomografía de tórax esté disponible, pero la radiografía de tórax sea muy dudosa, volvemos a hacer los criterios. Si la tomografía de tórax dentro de todo da normal y la radiografía también, al igual que pacientes sin factores de riesgo, que no estén taquipneicos, etcétera, lo que dice el Ministerio de Salud que no es necesario internarlos, sino que los aislamos y los controlamos a las 24 horas por teléfono. Por eso me parece importante ponerlo, pero no es como se está manejando el hospital ahora. Y también mencionaba que cuando tenemos que realizar la interconsulta precoz a terapia intensiva, cuando tenemos hepatograma alterado o disminución de TSH o complemento en caso que se lo pida. Con respecto al diagnóstico por laboratorio, es importante que los factores de mal pronóstico, como están puestos ahí arriba a la izquierda, es que tenga ferritina aumentada, dímero D aumentado, LDH y proteína C reactiva. Acá puse, esto está explicado en la otra sistemática, lo que a mí me pareció importante recalcar es que este tipo de pacientes lo que tienen es una hipercoagulabilidad mayor que en los otros virus que se vieron, ¿no? Lo que es importante es que, porque antes se pensaba que era igual a una SID aguda, pero en realidad no, se asemeja más a una SID crónica porque tiene fenómenos tromboembólicos aumentados. Es por eso que a veces, y se está indicando la anticoagulación, sobre todo si tenemos un dímero D mayor a 6 veces del valor normal, que eso lo vamos a ver más adelante. Después, por supuesto, podemos ver obviamente el estado ácido-base, el hemograma, la ferritina, la troponina, que habla obviamente de lesión miocárdica, que habla de mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria, la ADH, tenemos que recordar que es un marcador de daño pulmonar, ¿sí? Y la procalcitonina en realidad puede ser negativa, salvo que exista sobreinfección bacteriana. Recordemos que algunas infecciones bacterianas aumentan la síntesis de interferón beta, por lo que eso en realidad genera una procalcitonina negativa, y es por eso que uno ahí puede descartarlo que sea infección bacteriana o viral. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda, ¿sigo? Pues un montón. Con respecto al diagnóstico por imágenes, obviamente podemos ver la radiografía de tórax, infiltrados bilaterales. En la tomografía de tórax, realizar en caso de que la radiografía no sea concluyente o que no esté disponible. Antes la tomografía de tórax se desaconsejaba, pero vieron que en el algoritmo del Ministerio de Salud lo incluye, así que esto yo lo cambié. Y lean, perdón, ¿cómo hago para sacar esto? Ah, ahí está, porque no veía, perdón. Y la ecografía de tórax es la técnica más indicada. Tenemos que recordar que tenemos distintos patrones, como son la línea B, que las líneas B se acuerdan que son perpendiculares a la línea pleural, y la línea A son paralelas, ¿sí? Eso igual después lo vemos mejor. Lo que es importante es que el patrón 1, que tiene líneas B difusas, son mejores respondedores al aumento de la PIB y a la pronación. Por eso lo puse, pero igualmente eso después lo voy a repetir más adelante. Con respecto al tratamiento específico, como dijimos antes, hay que ver en la radiografía de tórax si tenemos presencia de infiltrados o no. Si el paciente no tiene infiltrados con o sin comorbilidades, son pacientes por lo general de bajo riesgo, por lo que se le indica solamente tratamiento de sostén. Ahora, si el paciente tiene criterios de gravedad, como son que esté taquipneico, que desature, lo que explicamos exclusivamente antes, ese tipo de pacientes necesitan tratamiento de sostén y tratamiento específico para la neumonía, que es AMS, claritromicina, hidroxicloroquina y antirretrovirales. En caso de que el paciente no presente criterios de gravedad, pero sí comorbilidades, es el tratamiento de sostén, el tratamiento para la neumonía, hidroxicloroquina, o, que en este caso es diferente a este, que era más, en este caso es o antirretrovirales. Y en caso de que el paciente no tenga criterios que tenga criterios de gravedad, pero sin comorbilidades, lo que expliqué antes.
Lo que es importante es que no se recomienda el uso sistemático de corticoides, después voy a mostrar una diapositiva específica para eso, ¿sí? Pero todavía no se recomienda. Entonces estos pacientes, como están rojos, son los que van a terapia intensiva. Este es el tratamiento específico, que esto no cambió, está igual que la sistemática previa, después si quieren lo ven con más tiempo o lo volvemos a ver. Lo que sí hay que tener en cuenta es, obviamente, que la hidroxicloroquina genera la prolongación del QT, sobre todo si lo combinamos con claritromicina, por eso hay que tener esa precaución. Con respecto a la anticoagulación, a todos los pacientes que estén internados por COVID, les damos heparinas de bajo peso molecular para prevenir la TDP. Eso de base a todos. Ahora, lo que se vio es que estos pacientes, los pacientes COVID-19, tienen, como dije antes, mayor fenómenos tromboembólicos. Entonces se los está dividiendo en pacientes que tienen factores de mayor riesgo trombótico y según eso la dosis de heparina bajo peso. Entonces, se consideran factores de mayor riesgo trombótico en los pacientes que tienen al menos uno de los siguientes: que tengan formas de COVID grave, en este caso son pacientes que tienen proteína C reactiva alta, dímero D alto, ferritina alta, linfocitopenia o interleuquina 6 si lo podemos dosar. Pacientes que, como dije antes, tienen dímero alto mayor a 3000, antecedentes personales o familiares de enfermedad trombótica venosa, antecedentes personales de enfermedad trombótica arterial, trombofilia, cirugías recientes, que esté gestando, que tenga una terapia hormonal sustitutiva. En este caso, le vamos a dar enoxaparina 1 miligramo kilo cada 24 horas, y en caso de que tenga un clearance menor a 30, 0,5 miligramos kilo cada 24 horas. Ahora, si el paciente no tiene riesgos tromboembólicos mayores, esta es la dosis según el peso, como puse bien acá: menor a 80 kilos, entre 80 a 100 y mayor a 100 kilos. Lo que es importante, como dije antes, estos pacientes suelen presentar fenómenos tromboembólicos. Entonces, ante un paciente con aparición brusca de hipoxemia, que no se justifica por el cuadro neumonológico, marcadores de sobrecarga ventricular elevado, signos de sobrecarga ventricular derecha, dímero D persistentemente elevado, obviamente en estos casos sospechamos una enfermedad tromboembólica. Y hay que realizarle un angiotac. Acá puse no siempre, ¿por qué? Específicamente en el UpToDate nombraba que si uno tiene una sospecha muy alta y el paciente tiene riesgos tromboembólicos elevados, no es necesario hacer la angiotomografía para descartar el TEP. De hecho, el dímero D tiene un valor predictivo negativo alto para TEP, y es por eso que es muy importante y por eso lo podemos utilizar. Igualmente, si queremos realizar la angiotomografía con todas las precauciones, lo podemos hacer. Y la dosis es enoxaparina 1 miligramo kilo cada 12 horas. Esto, lo que dije yo antes, estas diapositivas, está resumido en este cuadrito, sí que también lo saqué del UpToDate. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que la heparina de bajo peso molecular en los siguientes casos: pacientes con dímero D mayor a 6 veces al límite normal, se sugieren pacientes con internación por lo que expliqué antes, y si tienen factores de riesgo tromboembólicos mayor o no, y obviamente en casos que hay que anticoagularlo porque tiene un TEP, porque tiene una TDP o una fibrilación auricular. Con respecto al uso de glucocorticoides, como dije antes, no está indicado el uso sistemático, a menos en otras indicaciones, a menos que el paciente tenga POC o asma y ya tenga indicación de glucocorticoides antes del COVID, ¿no? La verdad que la recomendación es bastante débil por la Sociedad de Medicina Crítica en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo severo, que tengan una PAF inferior a 100 o que tengan un shock séptico refractario. Esto se refiere a que tengan una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio sostenido durante más de una hora, a pesar de la difusión de vasopresores y de la resucitación con coloides. En este caso se podría iniciar glucocorticoide entre los primeros 14 días del cuadro con dosis bajas y por poco tiempo, pero como dije antes, no está indicado, son pacientes muy seleccionados, muy específicos, por lo tanto no hay más que esto. Esta es la bibliografía respecto a todo lo que hablé recién, después si la quieren ver. Con respecto al síndrome de distrés respiratorio agudo, sí, perdón. Interrumpo un toque acá porque así vamos dividiendo las sistemáticas. Traté de hablar lo más rápido que pude, Ari. No, tranqui, no corras porque si no alcanza el tiempo lo dividiremos y haremos otra reunión. Pero yo tengo alguna pregunta, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la diapos de recién. Esa es la primera sistemática que se hizo, que es de diagnóstico y tratamiento.
Yo tengo algunas preguntas. Una es, una es cada cuánto se piden los marcadores esos de riesgo. Mira, no decía que en realidad depende de la evolución del paciente. Si el paciente tiene una evolución tórpida, hay que pedirla todos los días. Y si el paciente no tiene una evolución tórpida, se pide cada 3 días. Pero no decía no decía un punto de corte, lo pedimos cada 2 días. Eso no lo decía en el UpToDate. Si esa es tu pregunta. Ok, la segunda es, yo, por contacto con en algunos otros centros, todos los pacientes que ingresan a la unidad coronaria, antes de ingresar a la unidad coronaria se les está haciendo una tomografía de tórax. Por eso, por ese punto que vos pusiste a lo último del diagnóstico de uno de los casos sospechosos, que sería que tenga una imagen radiológica o una imagen en la tomografía, entonces en algunos centros se está haciendo, independientemente de la razón por la que entra el paciente a la unidad coronaria, se le hace una tomografía de tórax antes del ingreso para decidir en qué sector va a ir. ¿Eso qué opinan de eso? No sé si eso se planteó, Marce, o no sé, ¿quién está de la jefe de AUCO, Marce? O Gustavo, con respecto a tomar esa precaución extra. Porque ya no solo la fiebre alcanzaría para hacer el diagnóstico. Mira, el único que está es Marce, Gus no lo veo y no está conectado con micrófono. No sé si tiene micrófono, si puedo hablar. Eso es algo que lo tendríamos que charlar, porque ya escuché varios lugares que están haciendo lo mismo, y según si tiene una imagen radiológica, tomográfica, asociada al cuadro inicial por el que el paciente está cursando, toman la decisión de internarlo en una parte específica, la unidad coronaria. En nuestro caso no sería así, pero por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene para nosotros insuficiencia cardíaca, pero le hacemos la tomografía y tiene una consolidación, el paciente tendría que ir a terapia y nosotros actuar como interconsultores en nuestra institución. Estoy dando un ejemplo. Esto se hace en muchos lugares y se está manejando de esta manera. Pero es algo que tendríamos que hablar para definirlo. Porque ya la fiebre sola no es un dato, no es que necesitas tener sí o sí fiebre para hacer el diagnóstico. Claro. Y la tercera es con respecto a la cloroquina, porque hubo una interrupción de la OMS del estudio Solidaridad, que era el estudio que estaba incluida la hidroxicloroquina. Entonces, yo no sé qué drogas se están usando en el hospital. La verdad que no me tocó tratar ningún paciente. Pero no sé qué drogas se están usando. Yo creo que habían dicho que iban a usar los antirretrovirales, no la cloroquina. Sí, estoy de acuerdo, Ari. Se discontinuó el uso de la hidroxicloroquina, se desaconsejó totalmente. Sí, por eso me llama la atención que siga figurando. Mira, Ari, perdón, en el Ministerio de Salud sigue figurando, pero en el UpToDate no. O sea, yo lo puse porque está en el Ministerio de Salud, pero en el UpToDate, precisamente por esto, ya lo sacaron. De hecho, ya lo desaconsejan a su uso y están utilizando un antirretroviral nuevo, que ahora no recuerdo el nombre, que nunca lo leí en mi vida, que es ese antirretroviral que se está utilizando, pero tampoco se vieron resultados todavía. A ver, yo la hidroxicloroquina lo puse porque está en el Ministerio de Salud, pero es cierto que en muchos, por ejemplo, el UpToDate ya lo sacaron. No, y el estudio lo dio de baja la OMS, así que... Por eso te digo, los pacientes incluidos van a completar el estudio, pero no sé que no se está usando. Por eso también quería saber qué se usaba en el hospital. Por ahí estas son las cosas, no digo para que las respondas, Pau, sino simplemente para que por ahí las podamos averiguar. Y también tener en cuenta, a ver, la gente los que están participando activamente en la atención de los pacientes, saber qué drogas se usan y en qué momentos usarlas. Bueno, no sé, ¿seguimos? No sé si alguien tiene dudas o preguntas. No sé. ¿Seguimos entonces? Sí, un ratito más. Si se corta, lo vuelvo a iniciar, porque nos quedan 5 minutos acá. Hagamos una sistemática más. Dale. Bueno, la que viene es larga también, Ari, pero vamos Dale. bien, no hay problema. Esperen que avanzo. Bueno, con respecto a la sistemática, el manejo del síndrome de distrés respiratorio agudo se define dentro de la semana del cuadro clínico o nuevo empeoramiento de síntomas respiratorios, perdón.
En la imagen de tórax tenemos opacidades bilaterales que no está explicado totalmente por sobrecarga de volumen, por colapso lugaropulmonar o por nódulo. En realidad lo que tenemos acá es una falla respiratoria que no está totalmente explicada por falla cardíaca o sobrecarga de volumen, que requiere una evaluación objetiva. Podemos hacer un ecocardiograma en este caso, y para excluir las causas hidroestáticas. Entonces, la alteración de la oxigenación se puede dividir al síndrome de distrés respiratorio agudo en leve, moderado y severo, según la PAFI, que tenga una PAFI entre 300 y 200, entre 200 y 100 o menor a 100. Y si la presión arterial de oxígeno no está disponible, una saturación de oxígeno frío menor a 300 sugiere un síndrome de distrés respiratorio agudo, en pacientes no ventilados, como para tenerlo en cuenta, por ejemplo, los pacientes que están en sala. Las fases de síndrome de dificultad respiratoria aguda, esto ya lo hemos visto en la sistemática anterior, que se divide en exudativa, proliferativa y fibrótica. Con respecto al tratamiento, lo que hay que tener en cuenta ante una insuficiencia ventilatoria o síndrome de distrés respiratorio agudo son las medidas de bioseguridad, la oxigenoterapia no más de 96%, esto es muy importante, evitar la nebulización. En caso de necesidad y que no quede otra, hay que utilizar aerosoles con máscara espaciadora y filtro distal. Esto igualmente lo explico posteriormente. Y lo que es novedad, digamos, es que no hay que intubar a todos, ¿sí? Se puede utilizar cánulas de bajo flujo con bajo riesgo de aerolización, hasta 4 o 6 litros minuto, mayor a 10 litros minuto, ya es una cánula de alto flujo, tiene mayor riesgo de aerolización, pero en algunos lugares se está utilizando igual, ahora lo vamos a ver. La Venturi está hasta 40% con barbijo quirúrgico o reservorio. Esto, exactamente lo del manejo de ventilación mecánica, hipoxemia refractaria, es igual que a la sistemática que se había presentado en su momento, que estos pacientes hay que mantenerlos con un RAS profundo, hay que darles relajantes musculares en caso de hipoxemia refractaria, balance hídrico negativo, con un volumen tidal de 4 a 8 mililitros kilo minuto, con una plató menor a 30, aumentar la frecuencia respiratoria en caso de acidosis, podemos aumentar la FIO para evitar la hiperoxia. PIP elevada, acordarse que estos pacientes, si bien tienen síndrome de distrés respiratorio agudo, los pulmones suelen ser más complacientes que por otras causas. Y después, posteriormente, también vamos a hablar bien de la pronación, antihipoxemia refractaria, que son ciclos de 18 hasta 24 horas. Solamente hay que dejarlos en supino cuando tenemos una FIO mayor a una PAFI mayor a 150 o 200 sostenida, y lo que es importante es que tiene que haber un equipo dedicado a la pronación, tiene que haber mínimo 4 personas, lo ideal es 5, que hay uno que dirija, y los otros que lo vayan rotando al paciente, que esto ahora igualmente lo vamos a ver mejor. Como dije antes, se recomienda evitar maniobras de reclutamiento de rutina, ¿sí? Con un objetivo de saturación mayor a 90, pero no mayor a 96, y se utilizan las tablas de FIO-PIP, como se ven acá. Si la presión arterial de oxígeno es menor a 50 o satura menos de 85%, aumentamos la PIP-FIO según la tablita de acá. O si, al contrario, si tenemos una presión arterial de oxígeno mayor a 80 o está saturando mayor a 95, lo disminuimos también según esta tabla. La evidencia, que esto es lo nuevo, digamos, respecto a la insuficiencia ventilatoria en COVID, es que estos pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y altos requerimientos de oxígeno pueden utilizarse métodos de soporte respiratorio no invasivo, que serían la cánula nasal o BNI. Esto por lo general se utiliza en pacientes jóvenes sin comorbilidades que los puedan tolerar, ¿no? Porque estos pacientes obviamente se los rota, se los prona igual con el BNI puesto, con la cánula puesta, entonces hay que ver si se puede hacer. Se hicieron estudios retrospectivos que describen pacientes con BNI y cánula bajo flujo asociado a pronación con una mejoría en la saturación de oxígeno. Y hay un único estudio prospectivo que demostró que en pacientes con cánula y pronación se mejoró la saturación durante la pronación, pero no todos pudieron mantener esa saturación durante la resupinación, digamos, ¿no? Es por eso que todavía no se sabe, estos estudios son con un N muy pequeño, son unicéntricos. Después, si quieren, se los paso y están puestos en la bibliografía también. Con todo esto, entonces, lo que pude sacar al respecto es que la cánula nasal se puede utilizar extremando las medidas de protección personal y ambiental, idealmente con presión negativa y filtro de alta eficiencia, pero nosotros me parece que no contamos con eso en el hospital. Y bueno, y si no tenemos eso, una habitación con ventilación natural o finalmente diseño por cohortes. La cánula bajo flujo, como dije antes, puede utilizarse con bajo riesgo de aerolización, siempre utilizar el menor flujo necesario posible.
La cánula de alto flujo tiene mejor respuesta que la BNI, pero hay que tener precaución con la aerolización. Se puede colocar, junto con la cánula nasal, un barbijo quirúrgico o N95 cuando esté en contacto con trabajadores de la salud. Obviamente hay que fijarse que esté ubicado correctamente la cánula, porque en caso que esté mal posicionada, las pérdidas laterales pueden generar dispersión a mayor distancia, así que se debe asegurar la sujeción de la cánula a la cabeza. Hay que evitar la utilización de PAF durante la cánula de oxígeno porque genera mayor aerolización. Con respecto a la BNI, se asocia a mayor tasa de falla, por lo que se sugiere probar la respuesta durante unas 2 horas máximo. Le ponemos la BNI, lo probamos 2 horas máximo, si vemos que no responde, se le intuba. Obviamente va a tener mejor respuesta a pacientes que además de COVID tengan edema agudo pulmón cardiogénico, insuficiencia respiratoria hipercárnica aguda o EPOC exacerbado, ¿no? Obviamente. Para la BNI hay que utilizar máscara facial total sin puerto exhalatorio, ni válvula antiasfixia y tiene que tener un sellado confiable. Se puede utilizar el casco helmet, que es como un casco como si fuese un astronauta, pero eso acá no lo tenemos. Con presiones efectivas lo más bajas posibles, la conexión de circuitos con doble rama sin puertos exhalatorios, el soporte se brinda con un equipo con tubuladura única, las máscaras deben ser conectadas con filtro vilar bacteriano previo al puerto exhalatorio. Y recordar que el encendido y el apagado son fundamentales para reducir la dispersión del flujo del paciente. Y para ambos, tanto para cánula nasal como BNI, ningún dispositivo tiene que retrasar la intubación. Esto es muy importante. Idealmente con presión negativa, idealmente con personal a cargo el menor posible, que la cantidad de personas recomendadas es una sola. Con respecto a las nebulizaciones, la mayoría de los pacientes no requieren terapia broncodilatadora, la gran mayoría de los pacientes con COVID no lo requieren, salvo que el paciente sea asmático o EPOC o tenga una comorbilidad. En estos casos, los broncodilatadores solo en caso de broncoespasmo severo por el alto riesgo de aerolización. Hay que evitar la nebulización, sino realizarlo en habitación con presión negativa, con todo el personal, con todo el equipo de protección completo, y no entrar a la habitación luego de 2 o 3 horas posterior a la nebulización. Con respecto a los broncodilatadores inhalatorios, en caso de falta de respuesta, aumento de PIB, reclutamiento alveolar, pronación, en caso de respuesta a todo eso, recién ahí podemos utilizar los broncodilatadores inhalatorios. Continúo con los broncodilatadores inhalatorios, que hay que utilizarlos en caso de hipoxemia refractaria, con un filtro aspiratorio para prevenir la acumulación de erosión en la válvula aspiratoria y que así se arruine, ¿no? Bien, con respecto al eco pulmonar, como habíamos hablado antes, ¿se acuerdan que las líneas A están ubicadas por debajo y en paralelo a la línea pleural? Y ahora vamos a ver una foto. Y las líneas B se evidencian en las intersticiopatías que se ubican perpendicularmente a la línea pleural, y a mayor cantidad de líneas B, mayor compromiso intersticial. Entonces tenemos el patrón B, que son las líneas B difusas, que por lo general responden mejor, aumento de la PIB y apronación, y el patrón 2 es el patrón 1 con líneas A o B y posterior consolidación. Acá podemos ver una foto donde se puede ver perfectamente cómo son las líneas A y la diferencia con las líneas B. Ven que las líneas A son bien paralelas, mientras que las líneas B son bien perpendiculares. Con respecto a la pronación, entonces, es en PAFIs entre menores entre 150 y 200, a pesar de la optimización de parámetros del respirador, sedación, analgesia, relajantes y un RAS de 5, ¿no? O sea, son pacientes que tienen que estar muy dormidos. Una hora antes de la pronación es importante suspender la alimentación, conectar la bolsa colectora en declive, para evacuar bien el contenido gástrico y así minimizar el riesgo de aspiración, y hay que aspirar las secreciones traqueales. Una vez que hicimos todo eso, 30 minutos antes de decir, bueno, hasta ahora lo pronamos, al paciente hay que sacarle un estado ácido-base arterial para después poder compararlo posteriormente. La pronación es entre 17 más o menos 3 horas al día. Si tiene una respuesta positiva con mejoría del 20%, hay que sostener la maniobra como mínimo 16 horas, pudiendo extenderse hasta 24 o 36 horas con el objetivo de minimizar el riesgo para el personal de la unidad coronaria o de la terapia intensiva. Al paciente hay que ponerlo en posición de nadador. ¿Qué significa? Que hay que girarlo hacia el respirador, hay que girar hasta de cúbito prono secuencialmente, corroborar bien el tubo endotraqueal y la ventilación, hay que acomodar la cabeza en posición lateral, evitando la hiperextensión del cuello, hay que colocar una almohada, ahora después vamos a ver bien la foto, hay que centrar al paciente en la cama, hay que poner una almohada en la zona torácica o clavicular y en la zona pélvica para evitar la hiperextensión lumbar.
otra almohada en la zona tibial, otra en el empeine, permitiendo las piernas en ligera flexión, y la posición anti-Trendelenburg, que favorece la ventilación, minimiza el riesgo de aspiración gástrica y mejora la tolerancia de la nutrición anterior y disminuye edemas faciales y periorbitales. 30 minutos después le hacemos un estado de base arterial y lo comparamos. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Obviamente que tenga hipertensión endocraniana. Y relativas, que tenga inestabilidad vertebral, quemadura, cirugía traqueal, inestabilidad hemodinámica, convulsiones, embarazos, tórax, abdomen abierto, ¿sí? Nosotros, los pacientes con cirugía cardiovascular, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo lo programamos al paciente? Esto está igual que la otra sistemática. No sé si quieren que lo explique o continúo, ¿qué quieren que haga? No, Pauli, continúa, porque esto requiere un equipo y es extremadamente raro que nosotros lleguemos a esta instancia y probablemente necesitemos asistencia de otros médicos para hacerlo. Bueno, Ari, igual acá están puestas las fotitos para que esté bien ejemplificado cómo se hace y cómo van los cojines, como expliqué antes. Este cuadrito lo hice como resumiendo las recomendaciones para que tengamos en cuenta que en pacientes adultos con COVID-19 se sugiere iniciar oxígeno suplementario si la saturación periférica de oxígeno es menor al 92%. Este tipo de recomendación es débil a fuerte, todavía no es del todo fuerte. En adultos con insuficiencia respiratoria o hipoxémica se recomienda que la saturación debe mantenerse no más de 96, esto es una indicación fuerte como lo expliqué antes. Para pacientes con insuficiencia respiratoria o hipoxémica se sugiere el uso de cánula de alto flujo. Esto es débil, como les dije antes, porque son estudios pequeños, con Ns pequeños, unicéntricos, retrospectivos, pero bueno, se está empezando a usar. Y obviamente es mejor la cánula de alto flujo sobre el BNI. Para insuficiencia respiratoria o hipoxémica, si la cánula de alto flujo no está disponible y no es urgente la indicación, se podría probar la BNI como una interesación estricta durante un corto periodo, como expliqué antes, no más de 2 horas, con posibilidad de intubación rápida. Todo esto es débil porque obviamente es todo reciente y todavía no hay estudios grandes que puedan justificar esto. En adultos con COVID-19 con BNI o cánula de alto flujo se recomienda monitoreo estricto para empeoramiento del estatus respiratorio y una intubación temprana en caso de ser necesario. Obviamente esto es fuerte, si vemos que, como expliqué antes, el uso de la BNI o cánula de alto flujo, si vemos que el paciente no está respondiendo, no tenemos que retrasar la intubación porque empeoraría el pronóstico de ese paciente. Y en pacientes con RM, con COVID-19 y síndrome de distrés respiratorio agudo, como expliqué antes, el volumen tidal de 4 a 8 mililitros kilo por peso teórico y la presión plató en menos de 30 centímetros de agua, que esto es una recomendación fuerte. Ahí terminé la de distrés, Ari. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Un poco el resumen de las cosas que cambiaron están ligadas básicamente a la utilización de la cánula nasal, que era algo que inicialmente no estaba recomendado, y a la utilización del BNI en un segundo término. Y bueno, y lo de la pronación con la utilización de esas cosas. Exacto. Yo creo Yo quería comentar algo. Sí, ¿quién habla? Esteban. Ah. Sí, No, Esteban. el jueves pasado yo tuve una secuencia en el shock room con un paciente que requería BNI. Prácticamente era un edema de pulmón y tenía una mínima sospecha de que podía llegar a ser un COVID. Yo se lo planteé a las kinesiólogas y las kinesiólogas siempre sacan a relucir la guía de la SATI diciendo que está formalmente contraindicado y que no se puede hacer. Después están algunos trabajos con cánulas de alto flujo, lo que se mostró que son buenos y todo, y en los estudios estos lo que muestran un poco es que son buenos siempre y cuando sean habitaciones con presión negativa. Así que ojo también en esta situación, porque nosotros vamos a estar supuestamente en habitaciones compartidas con otros pacientes. Entonces no sé ahí hasta qué punto. Y me parece que con kinesio habría que unificar algún criterio en función de esto, digamos, ¿no? Sobre todo nosotros que somos más los que usamos BNI, por ejemplo, para pacientes que tengan insuficiencia respiratoria o por edema de pulmón o demás. En este caso, para mí, la BNI también es algo que es bastante útil para evitar la invasión. Pero me parece que estaría bueno poder unificarlo en ese sentido, porque vos lo podés proponer y te dicen está contraindicado porque la SATI lo contraindica. Y no sé, yo de lo que leí yo coincido con Pablo igual, pero no sé en la práctica cómo se puede llevar adelante. Así que lo planteo para poder resolverlo porque va a ser un tema. Vale, buenísimo. Yo con respecto a esto, los BNI,
yo creo que muchos de estos estudios y estos pacientes utilizaron el casco que nosotros no tenemos, que es ese que parece una burbuja. Claro, Entonces ahí surge un problema grave que y habría que ver si existe la posibilidad de poner un total face con una máscara, con un filtro expiratorio. Que eso sí. no lo sé, pero está bueno, hablemos con Kinesio y para resolverlo, pero y Claro, acá en una porque si no, nacional, recuerden está que bueno unificar el criterio de que cuando uno considera que necesita una cánula de alto flujo, directamente pasa a respirarlo y listo. Y ya está. ¿Entendés? claro, lo de la cánula, acuérdense que es hasta 4 o 6, esto lo digo también por la parte de la sala, ¿no? Que es hasta 4 a 6 litros. No más Sí, que eso, porque después de eso se transforma en un alto flujo y ahí claro, sí claro. eres listo. Pero bueno, está bueno, hablemos con Kinesio, dale, Bueno. lo anoto. Perfecto. No sé si quieren seguir o si frenamos acá o... Después lo que sigue es muy cortito de igual, porque es elementos de protección personal. O sea, lo más No largo hay ya pasó. A mí me interesa mucho lo del score de news para pasar de una etapa a la otra. Eso me parece que hay que volver a mostrarlo, porque por ahí vamos a estar trabajando en una situación más de clínica y tenemos que estar atentos a los factores que nos marcan el pronóstico, que nos marcarían que el paciente está empeorando. Eso no sé si Pauli lo llegaste a ver o no. Si Sí, no lo está ponemos en en la próxima. la previa. No lo puse, pero lo puedo agregar, no hay problema. No, lo dejamos para la que viene. Bueno, y que hagamos lo del EPP entonces, dale. Lo del EPP, si te parece, sí, me parece que amerita Dale, bastante, es algo muy cotidiano. dale, excelente. Con respecto a lo de cánula y BNI, a mí eso me lo pasaron de Kinesio también, así que ellos también están actualizados al respecto, porque me lo pasó Kinesio. Bueno, con respecto a al uso de medidas de protección personal, esto fue armado para que se diferencie si nos colocamos máscara o si nos colocamos antiparras, ¿sí? Si nos colocamos máscara, es muy importante, obviamente, primero el lavado de manos durante 40 o 60 segundos, o alcohol en gel frotar durante 20 o 30 segundos. Nos ponemos las botas, posteriormente el camisolín, obviamente tener en cuenta que el camisolín debe cubrir el torso, de cuello a rodillas, y miembros superiores hasta las muñecas. Se sujeta en su parte posterior a la altura del cuello, luego en forma lateral a su posición inferior. En caso de no tener puños, podemos romperlo y realizar una perforación en el pulgar para evitar los deslizamientos. Hay que utilizar el barbijo 95, posteriormente la cofia, la máscara y por último los guantes. En caso de que no utilicemos máscara, pero sí antiparras, nos lavamos las manos, posteriormente las botas, el camisolín específicamente como lo expliqué antes, barbijo N95, las antiparras, el barbijo quirúrgico, hay que atar las tiras de forma paralela por encima y por debajo del pabellón auricular y ajustar el clip nasal y no cruzar las tiras. Acuérdense que siempre va por arriba del pabellón auricular, cofia y guantes. ¿Cómo nos sacamos si nos pusimos una máscara? Primero nos sacamos las botas, guantes y camisolín. Acuérdense que hay que quitar sosteniendo la parte posterior y separándola del cuerpo, manteniendo la parte delantera contaminada por dentro del camisolín, de la misma forma los guantes. Lavado de manos, ponerse unos nuevos guantes, ahí nos sacamos la máscara, la limpiamos, la cofia, nos retiramos los guantes, nos volvemos a lavar las manos, y ahí nos sacamos el barbijo 95, retirando el barbijo 95, pasando ambas manos por debajo de las bandas elásticas y estirarlas y deslizarlas sobre la cabeza, cerrando los ojos hasta remover completamente el barbijo. Procurar tocar solamente las bandas elásticas, ya que la cara externa está contaminada, ¿sí? Y la interna no la podemos tocar porque si no contaminamos el barbijo. Y por último, obviamente, de vuelta al lavado de manos. Ahí. Acá hicimos distintos escenarios para que se tengan en cuenta qué usar en cada escenario, Falta ¿no? perdón, Pauli, falta si usaste antiparras. Ah, perdón, Ari, acá, faltó. Gracias. Para retiro con antiparras, entonces, nos sacamos las botas, nos sacamos la cofia, nos sacamos el guante y el camisolín con la misma maniobra que expliqué antes, lavado de manos, nos colocamos guantes de vuelta, nos sacamos el barbijo quirúrgico, nos sacamos las antiparras, las limpiamos, nos sacamos los guantes, nos volvemos a lavar las manos, ahí volvemos a sacar el barbijo quirúrgico como expliqué antes, y nos volvemos a lavar las manos. Esto igualmente va a estar para todos y la idea es que está puesto así para que se entienda bien la secuencia.
Está pegado en la sala donde esto está en UCO, ¿no? En la sala donde se cambian, y está pegado para el descambiado en lo que sería antes de salir de la unidad coronaria, está pegado en la pared, ahí. Exacto. Y estos son los distintos escenarios para que no nos olvidemos. En pacientes sin sospecha de COVID, empezamos primero, ingresamos a la UCO. En caso de que no tengamos que revisarlo, sino simplemente ingresar a la unidad coronaria con barbijo quirúrgico, máscara facial o antiparras. En caso de que tengamos que revisar al paciente, barbijo quirúrgico, la máscara facial o antiparras, camisolín amarillo y guantes. Ahí está. En caso de procedimientos invasivos, ¿cuáles son? Pacientes que haya que intubar, colocarles una sonda nasogástrica, una K108, aspirar secreciones en paciente no intubado, apertura del circuito del respirador o RCP, nos tenemos que poner el equipo completo, que es el barbijo N95, por arriba el quirúrgico, la máscara facial, las antiparras, camisolín hidrorrepelente azul, guantes, cofia y botas. En caso que el paciente ingrese a quirófano o hemodinamia, nos tenemos que poner el equipo completo, barbijo N95 y quirúrgico, máscara facial o antiparras, camisolín, guantes, cofia y botas. En caso que tengamos que bajar a la guardia externa, barbijo quirúrgico, máscara facial o antiparras, camisolín amarillo y guantes. Esto lo podemos discutir después. Y para paciente con sospecha, ya de por sí sospecho confirmado, el equipo completo, totalmente. Y acá agregué la diapositiva que ya hemos visto en paro cardiorrespiratorio, en paciente... Perdón, sí, Ari. Respecto a esto surge de un estudio que había mandado Pablo Olmedo hace un tiempo ya, y se contempla que el paciente también tenga un barbijo. Por eso habíamos dicho de que cuando entraban a la unidad coronaria los pacientes se le iba a proveer de un tapaboca a cada paciente. ¿Eso se está haciendo? ¿Lo estamos cumpliendo? Sí, Ari, así es. Cada paciente en la unidad coronaria está permanentemente colocado un barbijo y en la sala por lo general también. ¿Y está dirigido esto a qué? Si nosotros tenemos estas cosas de mínima, no tendríamos que aislarnos según la guía y tendríamos que hacer un automonitoreo. Si el paciente tiene un tapaboca y nosotros tenemos un barbijo quirúrgico, la máscara facial, el camisolín y los guantes, y lo revisamos, y después el paciente se confirma como COVID, nosotros no nos tendríamos que aislar si cumplimos con esas medidas de básicas. Entonces tendríamos que hacer un automonitoreo, que después podemos discutir cómo se hace el automonitoreo, porque cambió completamente todo el diagnóstico, pero bueno, por eso está hecho de esta manera. No sé si están de acuerdo o no, si qué opinan, porque fue hecho en base a un estudio de CDC que nos envió Pablo Olmedo hace bastante ya. Y son las mismas, es lo mismo que está haciendo el Argerich, por ejemplo. Sí, bueno, no sé si alguno quiere dar alguna opinión particular. Yo creo que los puntos más discutibles o que quizás generaron un poco más de duda fueron dos escenarios, básicamente, que sería uno, el que está acá en pantalla, revisación paciente en guardia externa, si al bajar hay que bajar con la protección mínima o no. Asumiendo que los pacientes de abajo también tienen barbijo, no sería necesario, pero sabemos que por azares del hospital eso no siempre pasa, casi nunca pasa en realidad. Y el otro escenario que también nos quedó para discutir es cuál sería el equipamiento necesario para hacer una aspiración de secreciones en un paciente que ya estando intubado tiene todo el circuito de aspiración cerrado, si para ese caso ameritaría o no una protección completa. No sé si alguno tiene alguna opinión o quiere comentar algo al respecto. Bueno, nos quedaremos con las dudas. No, Lean, yo creo la aspiración de secreciones, ¿eso no es tarea habitual del kinesiólogo? Aunque el circuito sea cerrado, ¿no lo hace kinesio eso habitualmente? La aspiración de secreciones en realidad es una tarea bastante compartida. Antes de toda esta situación, es una tarea que lo hace el kinesiólogo, pero no exclusivamente. También lo hace el enfermero y muchas veces nosotros en la revisación diaria. Entonces, para nosotros sistematizarnos en el cuidado, o si no, simplemente para no agarrar y recaer todo en el kinesiólogo para que tengamos una noción nosotros. Está bien, igual
Igual nosotros le tenemos que bajar línea al kinesiólogo también y al enfermero. Eso lo podemos hablar con Infecto para ver cuál es la recomendación que nos dan ellos. Perfecto. Yo entiendo lo que vos me decís, pero porque sería un paciente que no tiene una sospecha, no está confirmado y vos le estás haciendo aspiración de secreción, está ventilado por otra cosa. ¿A eso te referís? Claro, un paciente ventilado por cualquier otro motivo que ya estando ventilado Vas a tiene todo el usar circuito IPT cerrado. Está bien, bueno, lo charlamos con Infecto y con Kinesio a ver qué opinan. Anotado. Hola, ¿me escuchan? Sí, Doc. Sí, Doc. ¿Se escucha? Yo quería hacer, ¿ya terminó la presentación? Porque quería hacer un comentario, pero es de otro tema. Lo único que falta, Doc, es esto que es un repaso, no es nada nuevo. Terminá y después, termina vos primero. Bueno, no hay problema. Esto en realidad lo puse porque me pidieron que lo volvamos a repasar al respecto, con respecto a si hay un paciente con paro cardiorrespiratorio, con sospecha o confirmación de COVID. Yo sé que es difícil, pero bueno, si vemos que el paciente entra en paro, siempre primero ponernos el equipo de protección completo, como expliqué antes, y recién ahí vamos a ver al paciente. Evaluamos el ritmo, si es un ritmo desfibrilable o no. En caso de ser un ritmo desfibrilable, administramos 3 choques consecutivos, y en caso de que no sea exitoso, ahí vemos si intubamos al paciente, o en caso de que no esté intubado, recién ahí iniciamos las compresiones. Esto cambia, ¿no? Porque en el ACLS, lo que aprendimos nosotros siempre, hay que comprimir primero. Ahora no. Ahora hay que desfibrilarlo, intubarlo, y después, posteriormente, iniciar las compresiones durante 2 minutos. Esto sigue igual que antes. Obviamente, si el paciente sale del paro, hay que hacer los cuidados post-paro, y en caso de que el paciente no tenga un ritmo desfibrilable, también se prioriza la vía aérea y posteriormente después las compresiones. Nada más que eso quería aclarar. Ya está, Doc. Bueno, no, yo sobre esta última presentación, sobre todo subrayar la importancia de la protección. Para que tomen magnitud, no se trata de protegerse más allá de la protección personal, digamos, que obviamente hay que hacerla para que nadie se contagie. Si no nos protegemos bien, esto puede determinar, por ejemplo, la necesidad de cerrar la unidad coronaria en un caso extremo. Y entonces, digamos, nosotros tenemos que tratar de sostener esta estructura de trabajo porque hay muchos pacientes que necesitan atenderse. Así que es para que visualicen un poco la importancia de que cada uno se cuide, porque es bastante fácil contagiarse y es una enfermedad engañosa, así que es necesario estar siempre protegidos. Es molesto, pero aprovecho para insistir en esto. Por ejemplo, en el caso de que tengan que bajar a la guardia a ver un paciente, en el caso de la familia que suspendimos ahora y que también genera un problema para la gente que está en coronaria, pero es una forma de protegerlos también. Ese tipo de medidas restrictivas son necesarias porque la verdad que a veces hay fallas en la protección. La reanimación de un paciente la semana pasada también, que por suerte fue negativo. Bueno, y finalmente, por otro lado, les hago una consulta. Yo, luego después ustedes, el que quiere o que tiene interés, me comenta personalmente. En la Sociedad de Cardiología me mandó una invitación para un registro que se va a hacer sobre cardiopatía y COVID. Yo en principio lo vimos con el doctor Majul y pensamos que es muy engorroso. No es muy difícil, el estudio es simple, es la evolución hospitalaria y un llamado telefónico, pero dado el contexto, declinamos de participar porque nos parece que estamos un poco agobiados con todo este trabajo. Me volvieron a llamar, me insisten que para ellos es importante que participe el hospital, así que les prometí plantearlo, a ver si había forma o alguien tenía una energía extra para poder participar en este registro, o si lo podemos organizar en conjunto. Así que les dejo esa inquietud, la posibilidad está abierta, y bueno, cualquier cosa, si alguno tiene interés, me lo hace saber o coméntenlo a sus compañeros. Y bueno, era esa la inquietud, digamos, en principio. Así que bueno, nada, los dejo continuar con la actividad. Y gracias, y es muy bueno el tener continuamente este update de las normativas, ¿no?
Ay, Muchas gracias. perdón, gracias, Doc. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar las dudas o sumar algo. Todo esto va a estar, la actualización la tenemos que, este PowerPoint pasar al PDF y el PDF después se distribuye por el WhatsApp de la división y va a estar en las computadoras, así que bueno, tienen acceso todos a las sistemáticas actualizadas. Una cosa más que quería comentar. Yo ahí les mandé en el WhatsApp del servicio una actualización que me mandó el doctor Cháchara sobre las recomendaciones de tratamiento del Ministerio de Salud de la Nación, que es bastante reciente la actualización. Hay que atenerse un poco a las normas hospitalarias en cuanto a este tratamiento. Por ejemplo, en el área roja se va a tratar a los pacientes en acuerdo con lo que diga el doctor Cháchara, que es el jefe ahí, y si bien no varía mucho lo que están presentando, podría haber pequeñas diferencias y bueno, habrá que adaptarse a esas diferencias. Y hay que acoplar, para los que trabajan en el área amarilla y área roja, hay que lograr un acople entre las indicaciones de asistencia respiratoria, de agravamiento, lo que sería el pase de sala amarilla a sala roja, y al revés, por ejemplo, se estuvieron internando pacientes de riesgo, de menor riesgo, digamos, el área roja, y luego hay que volver a sacarlos. Así que ahora hay que empezar a trabajar en ensamblar esas dos áreas y unificar criterios. Eso hoy lo estuvimos discutiendo con la gente de terapia, y va a haber que trabajar en conjunto. Esto es un poco un mensaje para los que están en alguno de los dos sectores, ¿no? Bueno, no, nada más. Lo demás muy bien. Está muy bien todo. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Ari, no sé qué estabas diciendo vos. No, si alguien quería sumar o alguna duda o algo que quieren que busquemos o que revisemos para continuar con esto. Y si no, bueno, damos por finalizado hoy y lo que quede pendiente de actualización, armamos una nueva charla para que no se haga tan largo. Hagamos una hora. Hola. Pablo Torres acá. Sí, Pablo. Gracias, Pablo. Me parece muy buena el agregado del EPP completo para esos casos de aspiración y intubado. La pregunta que tengo más que nada la inquietud es los camisolines amarillos y esa disponibilidad la vamos a tener, porque sería uno para cada revisada de cada paciente y para la guardia lo mismo, porque se había planteado el uso de un camisolín que no sea descartable para todo el día, salvo que sea el caso de un sospechoso. Paulín, yo te respondo lo que sé con respecto por ejemplo, yo el otro día necesitaba camisolines amarillos para la atención en consultorio, para la revisación de los marcapasos, todo, y me los hicieron pedir como camisolín descartable. Obviamente no usé el hidrorrepelente para eso, y no tuve problema en conseguirlo, ese camisolín. Que no es el hidrorrepelente. No sé si... No, obvio, está perfecto para revisar el día a día. Acá estoy porque no pude conectarme por una cuestión laboral, pero bueno, camisolines de los no hidrorrepelentes. Ya no son más amarillos, son celestes todos, pero hay. O sea que en la unidad coronaria ya están usándolo para revisar a los enfermos y para bajar la guardia usan eso, y después si necesitan, porque están atendiendo abajo en la guardia, un caso con sospecha de COVID, tienen que pedir el hidrorrepelente ahí abajo. Y si no te dan, obviamente, antes de entrar, pueden, por supuesto, venir a buscar. La idea es que en el sector se los den, pero de los comunes hay. Nosotros tenemos en la unidad coronaria. Perfecto. Más que nada para el uso de ese, si lo usamos uno por paciente y lo tiramos, porque se había planteado el uso de ese como para protección nuestra, uno solo para el día, digamos. No, en general se lo están cambiando, o sea, cuando entran a revisar a los pacientes, los usan y luego lo descartan, y después si tienen que volver a entrar a la sala por algo, a revisar a otro paciente, se pondrán otro, pero no pueden estar circulando, revisando a los pacientes, todo con lo mismo, ¿me explico? Sí, justamente por eso era para que haya también, si la idea era usar uno solo para nosotros, o sea, uno para cada entrada, o sea, yo entro a la UCO y uso uno, reviso a todos con el mismo,
y después lo dejo adentro, ¿dónde se dejaba? Y si lo tiro, lo tiro. Esa Ah, era la eso lo pregunta más tenés que tirar, eso lo tírenlo, chicos, porque esos entran, revisan a todos los pacientes, lo tiran. Obviamente, si piensan entrar 20 veces, porque, bueno, después vemos, pero lo lógico es que a la mañana ingresan, se ponen en el camisolín, si no hay ningún caso sospechoso, ni ningún paciente COVID, con ese es suficiente, se protegen ustedes y los pacientes, y después los descartan. Y después si alguien entra otra vez, bueno, obviamente ingresarán y se pondrán. Perfecto. ¿Y para la guardia, deberían dármelo abajo o bajo con el descartable yo? Yo diría que a la guardia ya tenés que bajar con uno descartable, porque yo creo que a la guardia, eso es algo personal que tengo, que tienen que bajar con todas las medidas de protección de cabeza y el camisolín ese que es no hidrorrepelente y un par de guantes. En la guardia ustedes no saben con lo que se van a encontrar. De hecho, se pueden encontrar con un paciente COVID que tienen que intubar. Entonces, cuando tengan que atender una sospecha de COVID, ahí sí se tiene que poner arriba de ese el hidrorrepelente que se lo tiene que dar en el lugar. ¿Me explico? Perfecto, gracias, Ale. Así queda sistematizado. Gracias, Ale. Bueno, perfecto. Disculpen que no me pude conectar antes, pero bueno, después obviamente me pongo al tanto con Arel y releo todo otra vez. Queda todo grabado igualmente. En breve lo subiré. Todo grabado, cualquier cosa lo revemos. Bueno, César, Bueno, ¿alguna gracias. otra consulta? Bueno, damos por finalizado y después si van surgiendo, a medida que se vaya actualizando, van surgiendo nuevas estrategias, las vamos actualizando y armando las charlas para que todos estén al tanto de los cambios. Igual, todo, repito, todo va a estar otra vez pasado a PDF y se lo vamos a hacer llegar por el WhatsApp para que cada uno lo tenga en su celu y va a estar en la computadora del interior de la unidad coronaria. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ari, muchas gracias a todos, muchas gracias, Paulita, todo muy bueno, muy claro. Gracias. Chao a Gracias. todos. Gracias, Gracias, Pauli. hasta luego. Hasta luego. Chao, Ari.